¿Cómo están ustedes? En esta edición del Campo, la Industria Verde, analizaremos la apertura de 1 millón de toneladas para la exportación de trigo. Lo haremos con Matías Ferrecio, que es el titular de Argentrigo, la organización que coordina a esta actividad en la Argentina. Conversaremos también con Juan Carlos Ruano. Juan Carlos acaba de volver de Nampo, una feria muy importante en Sudáfrica, en la que se presentaron varios instrumentos de la nueva tecnología argentina, pero entre ellos él fue representando a la firma Magnero con su cabezal maicero tan novedoso del que ya hemos hablado en este espacio, y queremos ver cuál es su opinión o qué es lo que ha pasado tanto en esta como en otras presentaciones que está haciendo sobre este producto tan novedoso e interesante. Conversaremos también con Santiago Sáenz Valiente acerca del impacto que están teniendo los derechos de exportación hoy en la recaudación general, que ha crecido y como los precios agrícolas cayeron y la producción no creció lo que se esperaba, el impacto de los derechos de exportación en la recaudación general ha ido disminuyendo hasta el punto que muchos opinan que son un instrumento inútil que sí tiene impacto sobre la producción. Analizaremos con él esta situación y conversaremos, como lo hacemos habitualmente, con Jorge Castro acerca de la demanda mundial de agroalimentos vinculados con el potencial de la Argentina para atender a este mercado que sigue demandando lo que nosotros sabemos producir. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir en esta edición de El Campo, la Industria Verde, cuando volvamos. Metiéndonos en el tema trigo, por razones estacionales, digamos, estamos en plena época de siembra, pero también con un detonante para convocar a Matías Ferrecio, que es el presidente de Argentrigo, la cadena que coordina la actividad trigo en la Argentina, que es que el ministro de Economía anunció con bombos y platillos que liberaba para la exportación 1 millón de toneladas de trigo en el mes de junio de 2015, algo cosechado en diciembre del 2014. Opinión. Bueno, obviamente que no alcanza, van por el camino, no es el camino que entendemos nosotros como cadena que hay que transitar, digamos, ¿no? La Argentina, la realidad es que nunca faltó trigo. Nosotros como país producimos hoy para 140 millones de habitantes, producimos para 400 millones. Y haciendo correcciones fáciles subimos 100 millones más de habitantes, de 400 a 500, y con obra de infraestructura a 600. Con lo cual no es el camino que nosotros entendemos que es el razonable ni el recomendable, bajo ningún punto de vista. Esa es la visión de la cadena, ¿no? Eso además en nombre de la mesa de los argentinos, que tampoco están pagando muy barato el pan, digamos. Tal cual. Entonces el pan valía 20 pesos cuando valía 4.000, 5.000 pesos el trigo, y vale 20 pesos cuando vale 1.800 o 1.200 según la calidad que tenga, digamos, ¿no? Con lo cual definitivamente no pasa por ahí. O sea, tenemos clarísimo eso y ese es un hecho contundente, digamos. Y para peor, digamos, ese millón está ya comprado, con lo cual no mueve el precio. Claro. No pasó nada, se anunció esto y el precio quedó tal cual. No. Nosotros tenemos que tener claro también de dónde venimos, a dónde queremos ir, y cuando uno mira la historia para atrás ve que en los últimos 7 o 8 años hemos tenido precios de los commodities altos. Sí. Digamos, con respecto al actual, hoy estamos a mitad de camino entre lo que fueron, digamos, del 2000 para atrás, 20 o 30 años, soja $150, sí, vale 2.20, sí, para tomar una referencia a la más conocida, y valió 330, 350. O sea, estamos a mitad de camino, con lo cual nosotros tenemos que trabajar en lo que es la competitividad nuestra, digamos. Esto va en camino opuesto a lo que es la competitividad nuestra. Sí. Un trabajo muy interesante que se presentó en una jornada de Bayer de todos los agricultores de todo el mundo. Y ahí salía claro que el productor más eficiente del mundo, que tenía más tolerancia a baja de precio, era el argentino. Pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Bueno, la consecuencia es tolerante, pero a costa por ahí de reducir, o hay muchos que quedan marginales y directamente no producen. Claro. Este año, ¿qué está pasando con la superficie sembrada? Y bueno, este año tenemos lo que debiera ser una fuente oficial que no existe. Sí. Tenemos fuentes privadas, donde tenemos 2 bolsas de cereales, la Rosario y la Bahía Blanca, ven una película parecida, 20% menos de área. Si se quiere, Bahía Blanca lo que dice es la mitad de ese 20 va a cebada y la otra mitad no sabe, no contesta, digamos, ¿no? Bolsa de cereales de Buenos Aires habla que sería parecido, un poquitito parecida, digamos, en superficie.
Lo que sí concuerdan las tres es en la baja tecnología. ¿Qué significa eso? Baja tecnología significa que, aún mucho más grave que ese hipotético 10% de menos de superficie sembrada, es que hoy el trigo es, digamos, es necesario en una rotación, entonces ya casi tomándolo como que insignificante la producción que tiene, un planteo extremo en el oeste de Córdoba, por ejemplo, es sembrar 15 kilos de trigo por avión. Ajá. Y hacer las fumigadas de barbecho a la gruesa. Una vena de cobertura, claro. Estamos haciendo un puente verde, digamos. Si viniera extraordinariamente bien se cosecha, si no se queme, se siembra una gruesa. Sí. Con lo cual, esa baja de tecnología hace que, llamado muy fuerte, otro llamado muy fuerte de atención, ya no sé qué llamado de atención hay que hacer para que sea escuchado y comprendido, pero en definitiva, la realidad es que en condiciones normales, una situación parecida se dio en 2012, y no bajó tanto los rendimientos porque el año vino muy benigno. Con lo cual, si el año viene benigno, digamos, podríamos zafar. Podríamos hipotéticamente zafar. Ahora, el año viene normal o viene malo y todo se agrava, ¿no? Es el número este que largan las bolsas, ¿a cuánto asciende? De 3,5 millones y 4 millones de hectáreas sembradas. Sí. Seguimos en los niveles más bajos. Más bajos históricos. Sí. Incluso uno toma 100 años para atrás, la superficie era mayor que esta. Estamos en 5 o 6 millones de hectáreas. Sí. Y tomemos también como aprendizaje lo que pasó este año, que por baja tecnología hay unos 3 millones de toneladas de carryover de calidad forrajera. Claro. Por eso vale $800 y no los 1.500 que valdría, o 1.400 uno de aptitud de 24 de gluten para arriba que ligue, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ojo, siendo productores, nosotros lo que entendemos por razonable es hagamos los números y cuando da 0 o más que 0, hagámoslo. No sería razonable haciéndolo 0, pero está tan en contra de todas las variables. Claro. Hoy hay una política comercial absolutamente sesgada y se discrimina en contra de este cultivo. Vox Populi, ya a esta altura. Pero la realidad es que uno en vez del impacto de los ROE son $50 por tonelada. Entonces, bueno, 500 pesos significaría que en vez de valer 1.500 vale 2.000. Y si realmente bajaran las retenciones, que recauda 0, casi 0, 100 millones de toneladas, que depende de dólares, que es nada, saldría de 2.000 a 2.500. Con lo cual, ese productor que no teniendo un horizonte de previsibilidad se larga a hacer y hubiera comprensión del marco político como para limpiar la cancha de lo que son estas políticas comerciales, podría encontrarse con algo de rentabilidad. Podría. Había un telón de fondo que era el fin de ciclo y el inicio de un ciclo nuevo con las elecciones. Pero esto no actuó como un aliciente. La gente no cree que vaya a haber un cambio. Es que es lógico, ¿no? Eso de que se siembra con un gobierno y se cosecha con otro. Teníamos expectativas, nosotros dentro de la cadena teníamos bastantes expectativas en este tema, pero ¿qué es lo que pasa? De los 3 oferentes políticos, hay 2 que están dando predecibilidad. Y hay un tercer actor que por determinadas razones no las da. Con lo cual, el sector, primer eslabón de la cadena... Digamos que ese tercer actor es Scioli. Exacto. Entonces, en la Argentina, que siembra 31, 32 millones de hectáreas, digamos, invierte todos los años, 18.000 millones, variante de la tecnología, pero tomemos un valor medio de 18.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Uno leyó la semana pasada una automotriz que el sector automotriz va a invertir 200 millones de dólares. Sí. Muy bueno. O sea, es el 1% de lo que invierten en 6 meses los productores. Exacto, bueno. Todos los años. Háganlo. Muy bien, pero nosotros invertimos 100 veces más. No 10, ni 20, ni 30, 100 veces más. Entonces, si uno fuera razonable, diría, bueno, si es noticia que un sector invierte 200, cuando uno dice que invierte 20.000 y así lo abierto con todo este contexto que sabe que claramente podría ser mayor, debiera ser noticia etapa diaria, ¿no? Es para preguntarnos y plantearnos por qué no pasa esto, digamos, ¿no? ¿Por qué no valoramos el coraje a esta altura? Ya es coraje, porque no solo es el más eficiente, sino que realmente está en la cancha embarrada donde se mueve como puede y a pesar de eso no claudica, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces no es como que es muy difícil cortar la cadena, ¿no es cierto? Y decir, bueno, se planta todo y no hacemos nada. El productor siembra a costas de amortizaciones y de salir hecho y de perder un poco de capital suelo y un poco de capital máquinas, porque
a estos precios no se puede amortizar. Por eso no se repone maquinaria. Y ese es el planteo que entendemos que es razonable del que está en una situación con una APA cerca, donde no sería por ahí aconsejable sembrar, pero lo hace en términos de sustentabilidad. Seguro. Bueno, es eso, esa siembra de 15, 20 kilos de trigo en cobertura con avión. Yo honestamente, sembrar trigo por avión tiene muy pocos antecedentes, ¿no? Es realmente novedoso. Sí. Bueno, no extraña, el productor argentino desarrolló la tecnología para sembrar en Uruguay. Sí. Ese mismo productor acompaña el desarrollo de sembrar en el Mato Grosso, Brasil, sí, en Paraguay. Sí. Digamos, no es que seamos acá, no, claramente si acá pasa algo distinto es porque el contexto es distinto. En Uruguay el puente verde es prácticamente obligatorio. Y este año más que otros años. Claro, y acá lo estamos haciendo simplemente como necesidad. Me acuerdo que hace muchos años, una vez un asesor de APRESID muy importante, en Bragado, dijo, ¿hasta qué precio se puede sembrar trigo? Y la gente tiraba números, ¿no? En una época también de baja rentabilidad. Y él dijo, no importa, hay que sembrarlo como puente verde, después si quieren no lo cosechen. Bueno, el planteo de los cordobeses, sí, digamos, sí, es exactamente ese, pero en definitiva, contexto complicado como los últimos 8 años, no es novedoso. Lo que sí es novedoso es esta baja de tecnología tan fuerte, porque esto no lo hemos visto otros años, digamos, ¿no? Con lo cual, la realidad es que tampoco tenemos claro qué consecuencias va a traer. Seguro. Sí lo comentamos para que sea llamado atención, adicional a los que ya hemos hecho, pero... Esas son es pérdida de capital suelo. Absolutamente. Porque lo poco que se cosecha es lo que no tuvo reposición. Y como todo tiene consecuencias, digamos, no solo tiene consecuencias desde el punto de vista de la recaudación, porque si uno dice una retención que recaudó 100 millones de dólares, claramente con esto va a recaudar aún menos del insignificante. Un impuesto tiene validez con lo que recauda, sino para qué estás, digamos, ¿no? Si encima hace daño, peor que peor. Así que por ese lado no tiene sentido. Por el lado de la industria está trabajando al 50% de capacidad instalada. Claro, tremendo. Entonces hoy no solo el molino vende unos 50 kilos de harina a 110 pesos, 120, cuando vendía 220, 230 hace un año atrás, sino que encima muele menos. Sí. Esa foto no es cómoda tampoco, ¿no? Tremendo. Esperemos que realmente esto se escuche una vez más, y sabemos que ahora es poco lo que queda por hacer porque las cartas están echadas, queda un mes de campaña para sembrar, mes y medio, y la gente ya tomó la previsión de no sembrar y hacerlo con baja tecnología. Un último comentario cortito. Sí. Es fácilmente cambiable. Sí. Estamos trabajando en el Producto Bruto Total consolidado con las 4 cadenas, y lo que vimos que es, con este contexto vamos a ir un poquito para abajo en la producción. Ahora, si uno corrige 2 cositas, ROE y derechos de exportación en lo que menos recauda, que es trigo, girasol y la mitad del maíz, subimos 15 millones de toneladas. 15 millones de toneladas es el 16% de la producción. Son 2.500 millones de dólares. Sin costo. Sin costo. Sí. Gracias, Matías Ferresio, por acompañarnos en esta edición del Campo y la Industria Verde, y nosotros enseguida volvemos. Continuamos en el campo, en la industria verde, ahora metiéndonos en maquinaria agrícola y con un especialista que ha estado otras veces con nosotros. Se trata de Juan Carlos Ruano, quien está dando una mano en comercio exterior en maquinaria agrícola. Contanos un poco lo que estás haciendo y tu experiencia. Sé que has hecho un poco tu bautismo de fuego en Nampo, en Sudáfrica. Sí, exactamente, sí. Estoy, como vos decís, dando una mano, tratando de aplicar la experiencia de tantos años y seguir mientras el cuerpo aguante con la gente de Mainero, una empresa argentina. No hace falta que dé más detalles. Mainero. Punto. Sobre todo con el lanzamiento del MDD100, que es el maicero que puede trabajar en cualquier distancia. Ese maicero que cosecha maíz cruzando los surcos. Como quieras, como quieras. Y justo hemos estado trabajando mucho para introducirlo a Estados Unidos, y ya están yendo las primeras máquinas. Con un gran, la gente que lo ha visto, la gente que lo ha probado, realmente les gusta el producto como anda, porque... Hemos visto en los últimos años que hay maiceros argentinos de otras empresas, por alguna característica, por ser livianos y demás, que estaban entrando y con bastante éxito, incluso concesionarios John Deere que los incorporaban. Exacto. En el caso de lo que ayuda es que a pesar de tener una distancia fija, 52,5, que es lo que usamos en Argentina, en Estados Unidos se siembra a 20 pulgadas, a 22,
a 30, a 36, Sí. y no importa porque por el sistema que tiene, tanto de puntones como de las cadenas alzadoras, puede entrar en cualquier distanciamiento. O lo que te puede pasar en Argentina es que también a veces no coinciden las pasadas de sembradora porque el tractor no tenga piloto automático, por ejemplo, Claro. y los toma igual, y si no puedes trabajar cruzado. Sí. Y trabajando cruzado, en la realidad, hace una alimentación a veces más pareja de la cosechadora, según la distancia a la que esté trabajando. Qué notable. Y en Sudáfrica se ve muy claramente eso. En Sudáfrica siembran a 1 metro largo, ¿no? Hay tantas medidas casi como agricultores. En mis primeros viajes a Sudáfrica yo vi maíz a 2,10 metros. A 2,10 metros, Y sí. todavía quedan algunos maiceros usados en venta, fijos a 2 metros. 3 surcos a 2,10, por ejemplo. Por un problema serio de humedad del suelo. Incluso este año atravesaron esta campaña una humedad muy baja, muy alta, muy baja lluvia. Sí. Entonces una sequía muy importante. Sí. Resultado, solamente los maíces funcionaron bien en aquellos campos que han adoptado lo que ellos llaman el sistema argentino. Ajá. Que es siembra directa. la siembra directa, en donde están descubriendo ahora, Sí. después de 5 o 6 años de actividad, están descubriendo ahora lo que descubrimos nosotros unos cuantos años atrás. ¿Y lo llama sistema argentino? El sistema argentino. Qué Es decir, notable. 52,5, sin arrastra, sin arado, sin nada, igual que en Argentina. El INTA ha hecho campañas, por supuesto, las fábricas hemos llevado productos. Sí. Y entonces, si a eso le sumas que encontrás campos que están 2 líneas a 76 centímetros, Sí. luego tenés 1,35 m, Ajá. y después otras 2 líneas o 4 a 76 y así el campo. Ajá. Y te ves maiceros de primera marca mundial que han fabricado maiceros con esas distancias. Qué notable, qué locura. El MD entra en como quieras sin ningún tipo de problema. Y apareció un distribuidor, alguien que toma el té. Sí, sí. Ajá. Primero, Mainero participó de todo el experimento que se hizo con 3 granjas experimentales que se han hecho junto con otras empresas sembradoras y de pulverizadoras, y el INTA, que ya va por el 4º año, por un lado. Por otro lado, hay un distribuidor que está promocionando el producto y el resto de los productos de la marca también, porque no es solo maiceros el mercado sudafricano, es un mercado muy interesante. Ajá. Muy interesante, muy choqueante cuando uno va a la primera lavada. ¿Qué otros productos están caminando? Bueno, de allí Mainero? se pueden vender muy bien rotonfaradoras porque hay ganadería, se pueden vender muy bien, se están vendiendo embolsadoras de granos y extractoras. Claro, embolsadoras Sudáfrica. Las bolsas Sí. en Argentina se llevan Sí. ese sistema que alguna vez supimos Inventar acá. inventar en Argentina. Sí. Entonces yo diría que prácticamente lo que no, salvo los implementos de labranza que aquí ya no los fabricamos más, Sí. el resto se puede vender todo en Sudáfrica. Pero también van sembradoras argentinas, Van sembradoras sembradoras directas. argentinas Sí. con gran suceso. Ajá. Es decir, con gran suceso. Están vendiéndose O sea muy que bien. se puede decir que Sudáfrica es casi tecnología dependiente de Argentina. En este momento sí, porque los agricultores que hace unos pocos años que hacen siembra directa, Sí. con 400 milímetros de lluvia, pudieron sacar maíces de hasta 13.000 kilos. Qué bárbaro. Cosa Increíble. que es solamente, y dicho por el agricultor, que además, una cosa interesante, estando en la feria en Nampo, en el pabellón argentino, hablábamos con varios agricultores y varios me dijeron que cada tanto vienen a Argentina. Ujú. Y uno de ellos me dijo, mi sueño es comprarme una casa en Marcos Juárez. ¿En serio? Y le dije, ¿por qué Marcos Juárez? Bueno, dice, alguno de estos lugares. Digo, ¿por qué? Porque ver esos sembrados de maíz es algo imposible de ver, es un espectáculo imposible de ver todos los días. Qué bárbaro. Así me lo dijo claramente. Qué increíble. Y hay otros que trabajan en Argentina y tienen propiedades en... Mencionaste el pabellón argentino en Nampo. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo es? Bueno, está en una muy buena ubicación dentro de la feria. La feria es muy importante, obviamente, con muchísimos, una cantidad de público muy grande. Está muy bien ubicado, tiene un edificio, es uno de los que tiene edificio propio de 2 plantas, donde se hace siempre una especie de conferencia de prensa donde se presentan lo que son los sistemas. Es un lugar fijo, digamos. Es un lugar fijo, Siempre se hace en el de mismo. 1.500 metros. Ajá. Es un triángulo, una esquina, y ahí están todos los gazebos o carpas de las empresas que van, y hay máquinas expuestas. Sí. Entonces uno ahí puede poner la máquina y luego pasar del folleto a mostrar específicamente la máquina o invitar, como se invitó este año a la gente a una charla en la que la misma gente de Grainsa, que es una de las grandes empresas sudafricanas que impulsa esto, dio una charla
y explicó el por qué todo el éxito que estaban teniendo con todos sus afiliados que estaban incorporando. Ahora, Sudáfrica entonces aparece como un país emergente con la nueva agricultura que toma los elementos de Argentina, y ahí entra, por ejemplo, este maicero, que es una de las grandes revoluciones, digamos. A nivel mundial. Pero Estados Unidos ya es un país maduro, con una agricultura muy desarrollada. ¿Y cómo es que entra el maicero allá? Bueno, porque no tienen la obligación de trabajar en el surco. De golpe vos vas a Iowa, que conoces muy bien, y Iowa tiene partes muy planas como tiene Argentina. 150 años de maíz. Claro, pero además de eso, Iowa, todo lo que es el oeste y noroeste de Iowa, siembran hasta en curvas de nivel en algunos lugares. Sí. Y ahí el campo es totalmente irregular. Claro. Y ahí donde se encuentran que puede entrar en cualquier dirección un maicero, que tuvieron un problema con una lagunita, algo que se formó, la pueden esquivar en redondo y seguir. Se terminó, además, hoy sembraron a 76 centímetros, mañana están cambiando muchas zonas, está bajando desde Minnesota y Dakota del sur, está bajando todo lo que es entre el Mississippi y el río Colorado, está bajando lo que es 22 pulgadas, o sea, 50 centímetros, se está poniendo más común. Entonces con el mismo maicero, hoy hace un campo a 76, mañana hace un lote a 52. Y si por alguna razón la pendiente o alguna cosa no está bien, bueno, lo hace al través. No hay límite. Supongo que este año, bueno, ya están en pleno desarrollo del cultivo, la cosecha es en un par de meses, sí. Ahí va a haber oportunidad de verlo. Iremos con las cámaras a ver en Estados Unidos trabajando el... Ya pasó la etapa de prototipo, ya estamos embarcando la primera partida. Ajá. De acá a 15 días, si Dios quiere, sale la primera partida para Estados Unidos. Qué bueno. Que es un mercado enorme, al cual uno tiene que comenzar muy despacio, obviamente. Seguro. Pero la gente que lo ve nos está escribiendo, preguntando. ¿Están hechas las adaptaciones para distintas marcas? Hay más de 25 adaptadores diferentes, con el cuadro de enganche y ya incluso para Argentina también, y el sistema de conexión hidráulica y eléctrica, para que simplemente lo compra y dice yo tengo una máquina tal. Y si mañana lo cambia, puede cambiar el adaptador también porque es independiente de la máquina, puede cambiar la máquina y mantiene el maicero. Qué notable. Desde Argentina, esta creación, pensábamos que, y hay varias cosas que en maquinaria agrícola se han introducido en los últimos años. Bueno, que no sé. El señor americano vino a ver una embolsadora por gravedad, ya sabemos de cuál es, para embolsar maní, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al no tener sin fines, ¿no? El maní es muy quebradizo, entonces vino a ver el fabricante de embolsadora. La energía cero. La energía cero. Es decir, y eso es un invento argentino. Entonces... y hay más noticias para este boletín, pero las dejaremos. Así hacemos otra. Muchas gracias, Juan Carlos Ruano, por contarnos un poco lo que está haciendo con Mainero y este éxito del cabezal que nos impactó cuando apareció hace un par de años, y ahora vemos que el mundo lo empieza a comprender y a incorporar. El único problema que tiene en Sudáfrica es que hay 11 idiomas oficiales, así que es un poco difícil comunicarse con algunos agricultores. Pero la demostración lo muestra directamente. Muchas gracias, Juan Carlos, y enseguida continuamos aquí en el campo, la industria verde. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora metiéndonos en el tema impositivo, y el disparador para invitar a Santiago Sáenz Valiente, que es nuestro experto en el tema. ¿Cómo estás? Gracias. Salió un artículo que demuestra que los derechos de exportación inciden cada vez menos en la recaudación global, y por supuesto todos sabemos que tienen un impacto muy fuerte dentro del sector agropecuario, junto con lo que es hoy la carga impositiva en general. Vos acabás de editar tu libro sobre los impuestos del campo. Somos varios, ahí somos 4, sí, pero sé que ha sido la cabeza de esta iniciativa, que fue algo que querías hacer desde hace mucho tiempo, y felicitaciones por esto. Yo no he sido capaz de escribir un libro, a pesar de todos los artículos que uno escribe. Porque no querés, porque no tenés ganas. No es fácil. Pero bueno, quería un poquito tu visión respecto a esta idea, y cómo lo tenés planteado acá en tu obra. Bueno, en primer lugar, el tema de los derechos de exportación, bien denominados por vos y mal denominados usualmente como retenciones. Retención es algo que se retiene para después ser devuelto. Nadie entiende por qué
a estos impuestos a la producción, me gusta denominarlos a mí. Me gustaría no tener que denominarlos, que no existan, pero como existen... Además tampoco me gusta hablar de derechos de exportación, porque ¿cómo bueno, vas técnicamente son así. Sí, pero es como que tenés que comprar el derecho a exportar. Es el colmo, sí, pero es así. Sí. Incluso más allá de los ROE y todas las trabas que hay para poder exportar, que no se puede creer, ¿no? Pero la verdad es que este impuesto a la producción está haciendo, por un lado, está haciendo desastres en el productor. Sí. El productor soporta todos los gastos. Sí. Los gastos vienen incrementándose exponencialmente, con tasas del 25, 30, 35% para los principales granos. Sí. Evidentemente está afectando muchísimo la rentabilidad, en muchos casos la convierte en pérdida. Sí. Digamos cuando que todos el rinde costos, es bajo, sí, ni hablar, cuando hay situaciones de emergencia agropecuaria o tenemos malos rindes. Por suerte ahora, con precios que han disminuido mucho, hay muy buenos rindes en general, pero no en todas las zonas y no para todos los productores. Sí. ¿Qué me querías decir? No, que además los gastos vienen con IVA. Bueno, el IVA se supone, es toda una historia, se supone que es un crédito fiscal, el problema es la acumulación de los saldos a favor, el problema es la falta de devolución de las retenciones a pesar de que uno esté dentro del registro fiscal de operador de granos, este régimen absolutamente inconstitucional a mi juicio. Pero, digamos, yendo a tu pregunta puntual de los derechos de exportación, de los impuestos a la producción, la verdad es que si nos retrotraemos al año 2008, la recaudación era en el orden casi del 14%, el total de la recaudación de impuestos nacionales eran estos impuestos a la exportación. 14% del total. Después, si vamos al año 2013, estaban en el 8%. Y ahora están en menos del 5%, o sea que es más o menos la recaudación del impuesto al débito y crédito. Lo gravísimo, además de los derechos de exportación, de lo que afectan al propio productor, es lo que afecta a la provincia donde se genera la riqueza. Claro. Esto lo hemos hablado, sí, porque en realidad disminuye la base de los principales impuestos y en especial impuestos que son coparticipables, como ganancias, como es el IVA y ganancias, los dos. Ajá. Entonces, en ese sentido, le baja la participación a la provincia, que además es donde se generó la riqueza. Sí. Vos fijate que el tema de régimen de coparticipación, que es algo indispensable de volver a plantearlo, en un momento, o sea, lo que está planteado a través del régimen es más o menos que le tendría que, del total de la recaudación impositiva, total, de la nación, le tendría que llegar a las provincias un 47%. Le llega apenas un 24%, a pesar de que hay una norma que no puede ser menos del 34%. Sin embargo, hoy está en el 24, 27, depende de las recaudaciones. O sea que es una exacción a los productores que encima no llega a las provincias donde se origina. Bueno, hubo una, y hay una, en forma voluntaria, de la recaudación de la soja. Vos sabés que el Poder Ejecutivo Nacional distribuye el 30% del Fondo Solidario. Sí. Ese 30% encima que reciben las provincias no es para cualquier cosa, sino para que el destino que decida la nación. Sí, pero además yo me acuerdo un discurso de la presidenta en Mendoza diciendo esto se hizo con el fondo de la soja, lo que significa que este país federal toma dinero de la Pampa húmeda, a lo mejor de la provincia de La Pampa, ¿no sé?, y lo lleva a Mendoza porque parece que eso es más plausible. Sí, es una decisión propia. El problema de los derechos de exportación es muy grave y por eso mismo hay muchos partidos políticos que en este momento están planteando una reducción, una eliminación en la mayoría de los granos, sí, ni hablar de la situación frutihortícola y de todo lo que son economías regionales que están destrozadas. Pichetto lo pagó muy caro. Lo pagó caro ayer, pero evidentemente el problema de los derechos de exportación hay que prestarle atención, más allá de que zafamos de los móviles en el año 2008 sí, por el no positivo. Realmente está afectando muchísimo la rentabilidad del agro, pero no hay que olvidarse que no es el único gran problema tributario que tenemos. No, hay unas cuantas páginas acá. Por eso, pero tenemos bienes personales, la inflación. Los problemas de la falta de aplicación de ajuste de violación en ganancias, está haciendo destrozos en la renta, y en gran medida, fíjate que FADA ha hecho un análisis muy pormenorizado de la renta agrícola y tiene determinado que el 88% del total de la renta se va en impuestos nacionales, provinciales y municipales. Es un disparate.
Y para sacar ese 88 es un promedio. Ahora, déjeme, Con Santiago, lo cual eso- hay granos que tienen un 114. Cada vez que producís más, perdés más. ¿Qué dice la teoría económica, la teoría fiscal respecto a semejante nivel de carga impositiva? Bueno, justo me traje este papelito para recordarlo, un gran profesor tributario que en su momento me enseñó lo que era la curva de Laffer. Ajá, ¿qué es la curva de Laffer? Y Laffer era un señor que descubrió simplemente que había una curva que la recaudación aumentaba a medida que aumentaba la alícuota, aumentaba, hasta que llega un punto que se hace insoportable el nivel de presión fiscal y empieza a disminuir la recaudación. Ajá. Que de hecho lo estamos viviendo en la Argentina, porque estamos en el nivel de presión más alta que hemos tenido en toda la historia. Sí, y como consecuencia de eso cae la producción, porque por algo estamos... Cae la producción, aumenta la evasión, no hay ninguna duda, con lo cual eso hay que resolverlo. Es decir, hay un punto de inflexión que no se puede cruzar, porque por encima de eso tenemos menos recaudación. Es más, yo estoy convencido que quitando los derechos de exportación va a haber una mayor producción, porque efectivamente una mayor producción y una mayor recaudación al mismo tiempo. Sí. A mí no me cabe ninguna duda de que eso sucedería. ¿no? Lo estaba planteando hace un rato aquí en este mismo programa Matías Ferresio. Estuvo Matías. Sí, Matías plantea que todas las cadenas están diciendo, y por ahí no tienen a quién decirle, porque los partidos políticos están en este momento preocupados por ver cómo hacen las listas, las fórmulas y demás. Nadie discute política, ¿no? Política económica y mucho menos política fiscal. Pero esto es, claro, vas a tener que amacarte mucho. Vos Pero es que creo que es muy obvio y además creo que está probado desde el punto de vista económico con cifras el incremento de recaudación si sacan los derechos de exportación. Sí, sí, eso sí. Así. Ellos dicen, habrá que dejarlo en la soja, habrá que hacerlo en forma yo estoy en progresiva. contra. No sé. Que pero cambien el concepto. ¿El resto de los granos? Sí. No hay ninguna duda. Que cobren bien el impuesto a las ganancias, si quieren. Bueno, absolutamente. Pero, que lo cobren bien, sobre renta real, no sobre renta ficticia. ¿no? Es así. No sobre renta ficticia. Es así. Aprovecho ya que me invitaste, paso el aviso, porque hemos tenido al principio inconvenientes con el libro, Los impuestos del campo en criollo, que no llegaba a las principales librerías como es el Ateneo y Jenny. Yo ya lo vi. Y hoy está. Sí, pero estuvimos durante muchos días, casi un mes diría, con inconvenientes prácticos para llegar allí. Hoy la orden ya se dio y... Valga entonces esta entrevista como lanzamiento, ahora sí. Para darle un poquitito más de empuje, nada más, pero te agradezco muchísimo. Sí, aparte vos sos parte de él, con tus comentarios. Algún comentario hice y con muchísimo gusto. Sí, y nos vamos a ver en Palermo, supongo que ahí vas a tener que hacer también... Palermo, en Maizar, en Apreci, nos vamos a seguir viendo, Héctor, seguro. En la cancha de los Links nos tenemos que ver todavía. Falta eso. Alguna vez nos vamos a cruzar. Muchas gracias por venir acá a acompañarnos en esta edición del Campo en la Industria Verde y contarnos tu visión sobre esta cuestión que es vital. La clave del futuro, no del campo, sino del país, porque sabemos que necesitamos crecer. No hay ninguna duda y te agradezco mucho, Héctor. Faltaba más y enseguida continuamos aquí en el Campo en la Industria Verde. Continuamos en el Campo en la Industria Verde ahora con Jorge Castro y el análisis que habitualmente nos plantea respecto a las grandes líneas, las grandes tendencias. Y Jorge, una ratificación de lo que venís planteando en este último estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, del USDA, respecto a la demanda de carne china. Exactamente. Lo que dice el Departamento de Agricultura norteamericano en este estudio es que la línea directriz del desarrollo agrícola mundial es el aumento del consumo de carnes en China. Y esta afirmación la fundamenta en la siguiente ecuación. Establece que en los próximos 10 años el incremento de 70% en el comercio internacional de soja y de 40% de incremento en el comercio del incremento del comercio internacional de maíz tiene como responsable directo y único a China. 70% sobre todo lo que han crecido, porque ya están importando 70 millones de toneladas. Pero en los próximos 10 años, 70% del crecimiento del comercio internacional, sumando importaciones y exportaciones, corresponde a China. Y en el caso del maíz, el 40%. Sí, porque maíz producen ellos y pueden crecer con su propia producción. Soja no. Exactamente. Porque si producen más maíz no tienen tierra para soja. La razón fundamental de este crecimiento de las importaciones de soja y de maíz de parte de China
en lo que se refiere al comercio internacional, es el crecimiento de la producción de carne en China, que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se estima en 90 millones de toneladas de carnes en 2020. 90 millones de toneladas. Lo que significa un incremento de 30% respecto a los niveles actuales de producción de carnes en China. 30% de incremento de acá al 2015 al 2020. En 5 años. En 5 años. Entonces, el resultado de esta ecuación es que lo que está atrás de este aumento extraordinario de la producción de carne en China es fundamentalmente la transición dietaria de su población. Claro. El hecho de que la población china se ha volcado en forma masiva al consumo de proteínas cárnicas. Claro. Sobre todo y cuando uno mismo puede plantear que en China han decidido apuntalar más el consumo interno en lugar de convertirse en un gran clúster exportador de productos industriales y demás. Exactamente. Eso significa más clase media acomodada. Porque atrás de este crecimiento extraordinario del consumo de alimentos, especialmente de carnes, de proteínas cárnicas en China, lo que hay es el hecho de que el crecimiento del consumo de alimentos es un subproducto, una consecuencia, una función del incremento del ingreso per cápita de la población china, que crece por encima del aumento del PBI nominal. Esto tiene que ver con, bueno, acá hemos vivido las inversiones chinas en el trading, digamos, de proteoleaginosas, como el caso de la soja, con la irrupción en Nidera, en Noble, el año pasado COFCO, ¿no? Pero al mismo tiempo en Estados Unidos fueron directamente a por los cerdos. A por los cerdos, porque lo que está atrás de esto... La operación de Smithfield. Es el hecho de que en el transcurso de esta década, de la primera década del siglo, 2010-2020, China pasa de aumento de las importaciones de soja y de maíz al aumento de las importaciones de carne, sobre todo de cerdo. Porque el 60% de la producción de carne en China es carne de cerdo. En el consumo de carnes, la proporción de carne de cerdo es todavía mayor. Sí, no les resulta fácil incrementar la producción de carne vacuna, porque para eso hace falta mucha superficie para toda la fase de cría, que no la tiene. En cambio, el cerdo está confinado y... Este estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos establece que la proporción de producción de carne de cerdo en China en relación a la carne de aves es 3 a 1. Y en el caso de la producción de carne vacuna es 7 a 1. Claro. Notable. Claro, y uno ve por ahí productos como todos los que tienen que ver con la avicultura, que son más, por ahí, más fáciles de meter en la restauración, en la gastronomía, como los Kentucky Fried Chicken, el pollo frito y demás, en todos lados. El cerdo es más complicado, pero con el cerdo se hacen 1000 cosas, porque los chacinados, chorizos... Esta es la razón por la que las grandes marcas de las cadenas de restaurantes y cafeterías norteamericanas se están desplegando por toda China. Es el caso de Kentucky Fried Chicken, el caso de Starbucks. Es el caso de McDonald's. Miles de locales instalados allá. Es imparable. Especialmente en el interior. Uno ve... Ellos hace 30 o 40 años, cuando pasaban penurias alimenticias, optaron por controlar la población, digamos, control de la natalidad, un hijo por familia, por matrimonio. Pero resulta que ese hijo es mucho más rico. Exactamente, más rico. Entonces ahora necesitan mucho más que antes. Si hubieran vive más. Y vive más. Y tiene una salud mejor. Sí, es así. Y además ha cambiado su estructura dietaria en el sentido siguiente. Esta es una historia de los últimos 10 años. El Departamento de Agricultura norteamericano establece la siguiente ecuación. Hasta el año 2000, más del 90% de las calorías necesarias para de la alimentación de la población china provenían de las proteínas vegetales. En el año 2001 ocurrió algo fundamental, que es que China se incorporó a la Organización Mundial de Comercio y por lo tanto abrió la totalidad de su economía y en primer lugar el sector agrícola. Ahí comenzaron en gran escala las importaciones, primero de soja
y ahora de maíz. Y crecientemente va a aumentar, y está aumentando, las importaciones de carne, especialmente de carne de cerdo, provenientes ante todo de Estados Unidos. Me acuerdo, Jorge, en nuestro viaje, el año 98, nos decían, no vamos a importar soja. Este año importamos una pequeña cantidad porque tuvimos una mala cosecha, pero a partir de ahora no importaremos. En el 2001 se abren al mundo y desde entonces no paran. No paran de crecer. Y esto, por lo tanto, lo que significa es que hay una modificación de la estrategia de seguridad alimentaria de China. Sí. O dicho de otros términos. Una seguridad cualitativa, digamos, no es que no comen, sino que quieren sostener estos niveles de consumo más sofisticados. De consumo más sofisticado basado en el consumo de proteínas cárnicas. Sí. Especialmente dado que los principales adquirentes de este consumo es la nueva clase media china, que tiene cada vez mayores niveles de ingreso per cápita y viaja cada vez más por el exterior. Sí. Se refiere sobre todo al consumo de productos con marcas. Ajá, eso en adición. Marcas ante todo internacionales. Fantástico el porvenir. Ojalá nos demos cuenta rápidamente y nos organicemos para atacarlo. Bueno, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, el mundo sigue andando. Sí, esto se va a hacer. Esto se está haciendo. Gracias, Jorge, por los comentarios de hoy y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Como reflexión final, luego de esta edición tan rica en información y en matices del campo de la industria verde, un hilo conductor básico que atravesó un poco todo el programa y que tiene que ver con la tecnología. Ya sabemos, y lo hablábamos con Matías Ferresio en el bloque en el que conversábamos sobre la situación del trigo, que hay un bajón tecnológico en un cultivo que ha sido emblemático en la Argentina en los últimos 20 años con la irrupción de nueva genética que arrastró el uso de un paquete tecnológico novedoso, con mucho más fertilizante, la utilización de fungicidas. Pero bueno, todo eso está hoy un poco con un bajón muy fuerte, pero no nos hemos olvidado. Disponemos de la genética, disponemos de la tecnología, del conocimiento, y esto va a arrancar ni bien le saquemos un poquito la pata de encima. Pero una de las consecuencias de eso es justamente la proliferación de una proporción muy importante de trigo de baja calidad que tiene por único destino la alimentación animal, trigo forrajero o de calidad forrajera. Una categoría que no la tenemos demasiado incorporada, nos parece que es más bien un bajón, cuando en el mundo desarrollado, en otros países que producen mucho trigo, ya sea en Estados Unidos y sobre todo en Europa, porque el trigo es un cereal muy francés, muy alemán, allá hay una producción muy importante de trigo y de cebada forrajera, cuyo destino obviamente es la producción animal. Y ahí entramos un poco en lo que conversábamos con Jorge Castro y esta fenomenal expresión o explosión de la transición dietética en los países orientales, fundamentalmente China, pero tras de eso viene Vietnam, viene Indonesia, otros países del sudeste asiático, que van a incursionar indefectiblemente en un mayor nivel de consumo de proteínas animales. Y en todo eso aparece una alternativa y una opción para esta cuestión del trigo forrajero, así como el maíz, que es el rey, digamos, de los granos forrajeros, también tenemos al sorgo, todos productos que tienen mucho potencial para incorporar nuevas oleadas de tecnología, no solo biotecnología, sino todo lo que tiene que ver con la nutrición e incluso la mecanización, y ahí aparece el otro bloque en el programa de hoy, que es este fenomenal desarrollo de una compañía argentina de maquinaria agrícola como Mainero, que Mainero fue hace 70 años, digamos, nace con la invención del maicero, que es casi un invento de nivel mundial, es un desarrollo que tiene mucho que ver con lo que hizo la Argentina como pionera en aquellos años de gloria, donde surgía la agricultura argentina hace 70, 100 años. El maicero nuevo está ahora entrando no solo en Sudáfrica con todo el paquete tecnológico argentino, sino también en Estados Unidos, en Canadá, porque se ven sus ventajas. Acá hemos desarrollado tecnología inteligente, adaptable por todo el mundo, y lamentablemente nosotros acá, como estamos viendo en estos días, todo eso
no se puede expresar, digamos, en todo su potencial por la actitud del mercado, un mercado que está esperando que cambien las condiciones para volver a invertir y poner otra vez el pie en el acelerador. Pero el lado bueno de esto es que esto está latente, que hace falta unas pocas señales, que las señales van a llegar porque estamos frente a un fin de ciclo y el inicio de una etapa nueva que esperamos sea mucho más comprensiva respecto del fenómeno, del proceso profundo que significó esta revolución tecnológica de las pampas de los últimos años. La razón por la que invitamos a Santiago Sáenz Valiente fue para mostrar que una de las rémoras, una de las cuestiones fundamentales dentro de esta tremenda carga impositiva que padece el campo, que ya se deben remover, porque es la primera que va a tener impacto en la relación insumo-producto, que va a abaratar el costo de la tecnología, son los derechos de exportación o retenciones. Por eso nos parece clave que los candidatos y cualquiera sea quien asuma la responsabilidad del poder político en la próxima etapa, incorpore esta cuestión como un debate central. Necesitamos remover las causas del fracaso, sacar el pie de la puerta giratoria y volver a crecer. Y no creernos más el cuento de que la Argentina recibe premios internacionales, como el que se le otorgó en Roma a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es un premio a lo que se había hecho antes y no al freno que le puso en los últimos 5 años a partir de su pelea con el campo. Necesitamos remover esta situación y generar un ambiente mucho más favorable para que volvamos a crecer, porque esto está a la vuelta de la esquina. Hasta la semana que viene.